Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a terminar con la última tarea relacionada con la energía, viendo estos dos conceptos que son el de calor y el de temperatura. Bueno, recuerdo que la temperatura es un concepto que estudiamos en el tema de estado de agregación, donde os recuerdo este trocito del vídeo que vimos en ese tema del estado de agregación, donde explicamos lo que es la temperatura. La temperatura, desde un punto de vista microscópico, es la energía cinética media que tienen las partículas de ese cuerpo. Es decir, que un cuerpo que está a mayor temperatura significa que sus partículas, es decir, sus átomos, sus moléculas, se están moviendo mucho más deprisa que un cuerpo que está más frío. Este concepto lo podemos ver en el siguiente vídeo que os voy a mostrar. En este vídeo lo que tenemos es un vaso de agua frío y un vaso de agua caliente. La teoría cinética molecular nos dice que el agua que está a mayor temperatura, lo que tenemos es que sus moléculas de agua se están moviendo más deprisa que el agua que está a menor temperatura. Eso lo podemos comprobar echando un poco de tinta a cada uno de los dos vasos, y estamos viendo que en el vaso caliente, en el vaso de agua caliente, esta tinta se está difundiendo mucho más rápido que en el agua fría. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua del vaso caliente se mueven más rápido, por lo tanto pueden transportar esa tinta hacia todo el recipiente. En cambio, en el agua fría, como sus moléculas se mueven despacio, no son capaces de desplazar, de difundir esas moléculas de agua por el recipiente. La pregunta que cabe hacerse ahora es: si bajamos la temperatura de un cuerpo, bajamos la velocidad de sus partículas. Pero ¿qué pasa cuando hemos bajado tanto la temperatura que sus partículas, sus moléculas, sus átomos están absolutamente quietos? Pues si están absolutamente quietos, hemos llegado al mínimo de temperatura posible. No se podría bajar más la temperatura porque no se puede bajar la energía cinética a algo que ya está parado. No puede ir nada más despacio que cuando ya está parado. A esa mínima temperatura, cuando un cuerpo llega a esa mínima temperatura, llega a los menos 273 grados centígrados. Es decir, que un cuerpo a menos 273 grados centígrados, sus partículas están absolutamente quietas y es la mínima temperatura posible. Por lo tanto, podemos razonar que hay otra escala de temperatura, aparte de la centígrada, donde marcamos como valor cero de temperatura a la mínima temperatura posible. Esa escala se llama escala Kelvin, que implica que 0 grados Kelvin son menos 273 grados centígrados, que es la mínima temperatura posible. Podemos ver la relación que hay entre la escala Kelvin y la escala centígrada mediante esta ecuación que nos dice que la escala Kelvin es la centígrada más 273. Es decir, la mínima temperatura es 0 grados Kelvin, pues la centígrada es menos 273. La temperatura en fusión de hielo a presión atmosférica es 0 grados centígrados. Bueno, pues en escala Kelvin sería 0 más 273, 273. Es decir, que el hielo funde a 273 grados Kelvin. La temperatura de ebullición del agua son 100 grados centígrados. Bueno, pues más 273 sería lo mismo que decir 373 grados Kelvin. Bueno, una vez que vemos que es la temperatura, vamos a ver ahora qué es el calor, porque el calor y la temperatura son conceptos diferentes. El calor. Definimos el calor como que es una energía en tránsito entre dos cuerpos debido a estar a diferente temperatura. Tenemos que tener cuidado porque el calor es algo diferente, es un concepto diferente al de temperatura. La temperatura era el movimiento, la energía cinética media de las partículas que tienen un cuerpo, pero el calor es la energía que se da por estar a diferente temperatura. Es una energía en tránsito. Es decir, el calor no se tiene. El calor se da. Un cuerpo no tiene calor. Un cuerpo tiene más o menos temperatura. El hecho de que tenga mucha temperatura implica que pueda dar calor. Es decir, el calor no se tiene, el calor se da o se recibe. Hemos dicho que es energía, y como energía tendrá unidades de energía que vimos en la tarea anterior. La energía en el sistema internacional, la unidad de energía en el sistema internacional era el julio, que se expresaba con la letra J mayúscula, en honor a un científico que se llamaba Joule. Vimos en la otra tarea, en la tarea anterior, que también existían otras unidades para definir energía, como era la caloría, que muchas veces el calor se expresa en calorías, al fin y al cabo también es una unidad de energía, o el kilovatio hora. No voy a seguir con ello porque ello ya lo vimos en la tarea anterior.
Vamos a ver cómo se produce ese paso de calor entre dos cuerpos. Aquí tenemos lo que se hace un café con hielo, es decir, tenemos un café caliente, que es el café, que es el cuerpo caliente, en que le ponemos un cuerpo frío, que es el hielo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el cuerpo caliente le va a ceder calor al frío. Sería falso decir que el frío, que es decir, que el hielo da frío al café. Eso es falso, no existe el frío. El frío es un concepto inventado, el frío no es un concepto físico. Lo que existe es el calor. El café estaría dando calor al hielo y no al revés. El hielo no da frío al café. Es el café el que da calor al hielo. ¿Qué pasa cuando el café da calor al hielo? Bueno, pues que el café, al estar perdiendo energía, lo que va a ocurrir es que se enfríe. Y el hielo, al estar absorbiendo esta energía, al estar absorbiendo este calor, lo que va a hacer es que se caliente. ¿Cuánto se va a enfriar el café y cuánto se va a calentar el hielo? Es decir, ¿durante cuánto tiempo se va a producir esta transferencia de calor del café al hielo? Pues se va a transmitir hasta llegar al equilibrio térmico. El equilibrio térmico es el momento en el que ambos cuerpos están a la misma temperatura. Es decir, cuando el café ha perdido tanto calor, ha cedido tanto calor hasta que su temperatura es igual a la temperatura que el hielo consiga al absorber ese calor, en ese momento llegamos al equilibrio térmico y ya deja de transitar ese calor. ¿Qué produce el calor a los cuerpos? Bueno, puede producir, por un lado, cambio de temperatura. Cuando absorbemos calor, cuando un cuerpo absorbe calor de un cuerpo más caliente, pues la temperatura aumenta. Y si cede dicho calor, como le estaba pasando al café antes, si cede el calor, su temperatura disminuye. También puede provocar un cambio de estado. Si un cuerpo absorbe calor, lo que puede producir es un cambio de estado progresivo, es decir, la fusión o la evaporación. Si cede calor, produce un cambio de estado regresivo, como era la condensación o la solidificación. Vamos a recordar este trozo de vídeo que vimos en el tema de estados de agregación, en el que explicábamos por qué se producían estos cambios de temperatura o cambios de estado al absorber o ceder calor. Aquí tenemos hielo a una temperatura inferior a 0 grados centígrados y aquí tenemos cómo estarían las moléculas de agua en ese hielo. Vemos que estamos calentando ese hielo, estamos todavía por debajo de 0 grados y según estamos calentando lo que vemos es que las moléculas de agua vibran cada vez a mayor velocidad. Vibran a mayor velocidad según vamos calentando hasta que llegamos a los 0 grados centígrados. Cuando llegamos a estos 0 grados centígrados, a pesar de que seguimos calentando, la temperatura no sube. ¿Por qué no sube? Porque no estamos dando velocidad a las partículas, no estamos haciendo que las partículas de agua, que las moléculas de agua vibren más deprisa. Lo que estamos haciendo es que cambien de estado. Estamos haciendo que estas moléculas rompan esas fuerzas de atracción que las mantienen unidas y se hagan líquidas y pasen a estado líquido, y vemos aquí como que hay moléculas que ya están en estado líquido, que ya se pueden mover libremente manteniendo sus distancias, pero moviéndose libremente a través de ese líquido. Seguimos viendo que cada vez hay menos moléculas en estado sólido y más con estado líquido. Lo podemos ver también aquí macroscópicamente, que cada vez tenemos menos hielo y cada vez más agua. Cuando ya todo el hielo se ha convertido en agua, mientras seguimos calentando ya sí que sube la temperatura. Lo que está ocurriendo es que estas partículas de agua, estas moléculas de agua, cada vez se mueven con mayor velocidad y por lo tanto sube la temperatura. Por último, el último efecto que vamos a ver del calor, y este ya sí que es nuevo, es el de la dilatación. La dilatación es la contracción. Cuando un cuerpo absorbe calor, se produce un aumento de tamaño, esto es lo que llamamos dilatación, y si cede calor, se produce una disminución del tamaño, es decir, que se contrae. Vamos a ver este concepto de dilatación-contracción, vamos a comprobarlo con estos dos vídeos. Os voy a poner un trozo del vídeo, pero os colgaré en el Google Classroom de los vídeos enteros para si queréis ver estos vídeos de YouTube.
Y el segundo vídeo. A vertir el agua en el recipiente hasta una determinada altura. Observen. Y creo que es hasta ahí. Bien, entonces el líquido, vamos a observar, el líquido se encuentra inicialmente en esta parte. Listo, está marcado. Seguidamente vamos a introducir la botella en el agua caliente. Entonces lo que va a pasar aquí es esto. El agua caliente está a alta temperatura, va a empezar a transferir calor mediante el vidrio por conducción y va a llegar al líquido que está dentro, y las moléculas van a tener un movimiento con mayor energía cinética, y esas moléculas al mover van a empezar a tratar de expandirse. Al expandir, entonces el líquido en esta parte va a empezar a subir. Como el proceso es tan lento, entonces hay que esperar unos 2 o 3 minutos, y así. Entonces lo que estamos observando es la dilatación del líquido. Una vez más acerca para que suceda esto, ¿ve? Y sigue subiendo. Entonces este experimento sencillo nos está demostrando, ¿no?, cómo se dilatan los líquidos por la temperatura. Bueno, en el primer vídeo habéis podido ver cómo el calor ha hecho que la arandela creciera de tamaño, se dilate y por lo tanto no quepa en el agujero que le habían puesto, pero luego al meterlo en agua se contraía y luego ya sí que cabía. Y en el segundo vídeo hemos visto cómo un líquido al calentarse aumenta su tamaño y por lo tanto se dilata. Este es el fenómeno, por ejemplo, que se introduce en un termómetro de mercurio. Cuando nos ponemos el termómetro de mercurio, el calor que le estamos transmitiendo hace que se dilate, hace que aumente su tamaño. Pues cuanto más calor le demos, más aumenta el tamaño, y ahí nos está marcando su temperatura. Cuanto más temperatura tengamos, más calor cedemos, por lo tanto más se dilata el mercurio, más crece y por lo tanto marca que estamos a una temperatura mayor.